Hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas partes de la historia de Inglaterra que casi nadie conoce. Y es una historia que, a ver, a primera vista parece que va de ciervos y de bosques, ¿no? Pero en realidad lo que esconde es un enfrentamiento brutal, una lucha por el poder, por la supervivencia y, en el fondo, por lo que significaba la propia ley. Y bueno, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, miremos esta frase. Es que esto no lo dice cualquiera, ¿eh? Lo dice Sir Leon Radzinovich, uno de los mayores expertos en historia del derecho. Y se está refiriendo a una única ley, la llamada Ley Negra de 1723. Su conclusión es que, bueno, es que te deja helado. Es como si hubieran metido un código penal entero y de los más duros que te puedas imaginar en una sola ley. Una auténtica barbaridad. ¿Y en qué se traducía esa barbaridad? Pues en esto. Más de 50. De un día para otro, esta ley inventó más de 50 delitos que te podían llevar a la horca. ¡50! O sea, 50 cosas que hasta ese momento no se castigaban con la muerte y que de repente te podían costar la vida. Es increíble. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. Porque la versión oficial, la que contaron en su momento, es que esta ley se aprobó para frenar una emergencia repentina. Pero a ver, ¿qué tipo de emergencia, por muy grave que sea, puede justificar una ley tan sangrienta? Esa es la gran pregunta. Así que vamos a hacer un poco de detectives y a seguir las pistas que la historia nos ha dejado para ver qué había de verdad detrás de todo esto. Para empezar a resolver este enigma, lo primero es situarnos. Tenemos que irnos al escenario del crimen, por así decirlo, el bosque de Windsor. Y hay que entender que a principios del siglo XVIII este bosque no era un solo lugar. No, eran en realidad dos mundos completamente distintos que de alguna manera estaban obligados a convivir en el mismo espacio. Es que el contraste es alucinante. Por un lado, para la corona, para los nobles, el bosque era como su patio de recreo privado, un escenario para ir de caza, para lucirse, para demostrar su poder. Pero claro, para las miles de personas que vivían allí, el bosque era su vida, era su supermercado, su fuente de leña, el lugar donde trabajaban, vamos, un ecosistema del que dependían absolutamente para todo, para poder comer cada día. Y claro, la ley del bosque dejaba muy claro quién tenía la sartén por el mango. Básicamente, la vida de miles de personas estaba por debajo de las necesidades de los ciervos del rey. Es que hay que intentar imaginárselo, que no puedas poner una valla para proteger tus propias cosechas porque por ahí pasan los ciervos. O que incluso tu perro no pueda ser un perro normal. La ley te obligaba a mutilarlo, a quitarle 3 garras para que no pudiera correr detrás de un ciervo. Era una opresión constante del día a día. A ver, durante mucho tiempo la cosa se mantuvo en un equilibrio bastante delicado, la verdad. La ley existía, sí, pero muchas veces se hacía un poco la vista gorda. Había una especie de pacto no escrito. Pero claro, todo eso saltó por los aires con la llegada de un nuevo rey. Un rey con unas ideas muy diferentes y un régimen mucho más duro. Y esa fue la chispa que lo prendió todo. Lo más increíble de esta cronología es la velocidad. En serio, en menos de 10 años se pasó de una situación de relativa calma a una represión en toda regla. Es que el nuevo rey, Jorge I, venía de Hannover y tenía otra mentalidad. No era como la reina anterior. Él quería que su coto de caza funcionase con la precisión de un reloj, con una eficiencia casi militar. Y sus funcionarios, vamos, se pusieron a la tarea pero sin ningún tipo de miramiento. Y si alguien necesita pruebas, aquí las tiene. Los números no engañan. En el último tribunal forestal del reinado anterior, en 1708, ¿cuántos procesamientos hubo? 0, ni uno. 9 años después, en el primer tribunal del nuevo rey, 91. 91. El mensaje no podía ser más claro. Se acabó la fiesta, se acabó hacer la vista gorda. Y cuidado, no nos imaginemos que estaban persiguiendo a peligrosos delincuentes. Que va, la mayoría de esa gente, de esos 91 procesados, eran personas normales y corrientes. Sus crímenes, pues cosas como cortar un poco de brezo para calentarse o construir una pequeña valla para que los animales no se comieran sus 4 verduras. Actos de pura supervivencia. De repente, vivir como se había vivido siempre en ese bosque se había convertido en un delito. Claro, toda esta nueva opresión tenía que provocar una reacción. Era inevitable. Y aquí es cuando aparecen en escena los protagonistas de nuestra emergencia nacional, unos personajes misteriosos a los que llamaban los negros. Pero a ver, la palabra criminales aquí no encaja del todo. No eran una mafia ni nada parecido, eran la propia gente del bosque. Granjeros, artesanos, trabajadores.
Se llamaban los negros porque se pintaban la cara con carbón o con hollín para que no los reconocieran en sus incursiones nocturnas. Y lo que hacían, cazar ciervos, era por un lado para comer, por pura necesidad, pero también era un pulso directo, un desafío a la autoridad del rey en lo que ellos consideraban su bosque. Y no eran gente anónima, ¿eh? La historia ha conservado sus nombres. Hombres como William Shorter, al que llegaron a llamar el rey de los negros de Windsor, o Thomas Hatch. Y lo más curioso es que estos mismos hombres habían sido de los procesados en 1717 por tonterías como cortar leña. Es decir, el propio sistema los empujó. Pasaron de ser víctimas a ser los líderes de la resistencia. Y su desafío, desde luego, tuvo consecuencias, un impacto muy, muy real. Solo hay que ver los datos. En apenas 5 años, la población de ciervos rojos, que eran la joya de la corona, los favoritos del rey, cayó en picado. Casi 100 ejemplares menos. Esto ya no era la típica caza furtiva para llevar algo a casa. Esto era una campaña de resistencia en toda regla, y les estaban dando a la corona justo donde más les dolía, en su pasatiempo favorito y en su mayor símbolo de poder. Muy bien, ahora que ya tenemos todas las piezas del puzzle, podemos volver a la pregunta del principio. ¿De verdad la ley negra fue la respuesta a una emergencia repentina? ¿O había algo más? ¿Qué estaba pasando realmente aquí? Este esquema lo resume todo a la perfección. La ley negra no salió de la nada, no fue una cosa espontánea. Fue el último capítulo de una escalada de tensión. Primero, tenías un equilibrio frágil. Segundo, llega un nuevo régimen y lo rompe todo con mano dura. Tercero, la gente local se resiste como puede. Y cuarto, y esto es lo clave, la élite coge esa protesta local, la exagera y la vende como si fuera una rebelión nacional. Y el paso final, crean la ley negra, un arma legal brutal para aplastar esa disidencia y recuperar el control por la fuerza. Y al final, esa es la gran lección que nos deja toda esta historia. La ley negra nos enseña cómo la ley no siempre es neutral, cómo puede ser una herramienta en manos del poder, no solo para mantener el orden, sino para imponer una forma de ver el mundo y, de paso, quitarle a la gente su modo de vida, sus costumbres. Así que la pregunta final es inevitable y sigue siendo relevante hoy, cuando se aprueba una ley nueva y muy dura. ¿A quién protege de verdad y a quién está controlando?